Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, a propósito del proyecto de reforma a la justicia que presentó esta tarde ante el Congreso y que ya empieza a generar polémicas porque, como siempre pasa en Colombia, la primera polémica, la de la tutela. Pero primero, bienvenida ministra, gracias por estar acá. Claudia. Bueno, la primera polémica, la tutela. Ya están diciendo que lo que quiere el gobierno es restringir este mecanismo que ha sido tan útil para los colombianos que no tienen otra forma de acceder a la justicia. Para nada, Claudia, queremos es fortalecerla y yo creo que cuando las personas entiendan más el proyecto van a reconocer que es un fortalecimiento. Primero, estamos llevando a nivel constitucional lo que ha venido diciendo la jurisprudencia para su fortalecimiento. Como por ejemplo es la primera vez que en la Constitución se habla de tutela contra sentencias. O sea, se está constitucionalizando esa figura que fue surgiendo, fue de la jurisprudencia. Lo otro que estamos haciendo para mejorar la calidad de las decisiones de tutela y para que los colombianos tengan una mejor protección de sus derechos fundamentales es que el juez de la especialidad a la cual corresponde el amparo sea el que la conozca. Lo que sucede hoy es que un juez civil conoce una tutela de carácter penal y así viceversa. Claro, porque las personas pueden poner tutelas en donde sea, ¿no? Las van a poder seguir poniendo donde sea, o sea, si en un pueblito no hay sino un juez promiscuo, ahí la va a poder poner. La va a poder poner con o sin abogado, eso tampoco lo estamos restringiendo. Solamente en las ciudades donde hay más de un juez, el reparto será dirigiendo al juez especializado para mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Bueno, pero en este momento no, se sabe que al año en Colombia ponen como 650.000 tutelas y que un gran porcentaje, el 40% si no estoy mal, es el derecho a la salud. Con esta reforma, si es aprobada tal como está, ¿en cuánto bajaría el número de tutelas? No, la idea no es que baje. La idea yo creo que es que suba porque la tutela va en aumento. Ese no es el objetivo de la reforma, es que mejore la calidad de la decisión judicial. Pero bueno, vamos al tema de la salud, que muchos, incluso EPS, hospitales se quejan de que como los jueces no conocen sobre el sistema de salud, andan aprobando tratamientos que no están científicamente probados, etcétera. ¿A eso es que usted se refiere cuando dice mejorar la calidad del fallo sobre tutela? ¿A que no terminen fallando positivamente un montón de tutelas que el Estado no está en capacidad de cubrir económicamente? No, yo creo que el juez de tutela es libre de tomar la decisión que necesite tomar para amparar el derecho. Lo que sí pretende, por ejemplo, el Ministerio de Salud, con todo este nuevo plan que va a hacer de salud pública, es evitar que los colombianos tengan que acudir a la tutela para poder garantizar su derecho a la salud. Y esa es otra acción que quiere hacer el presidente Duque, mejorando el sistema de salud pública. Pero aquí realmente lo que pretendemos es un mejoramiento de la calidad de la decisión judicial. Póngame un ejemplo, si no es esto de la salud por pues esa vía, lo que pasa es que un juez penal ya le queda muy difícil fallar un tema, por ejemplo, de salud, ya porque eso le es extraño a su día a día. Entonces necesitamos, y hay muchos fallos que tienen mala calidad, que no se cumplen, es por esa falta de conocimiento del juez en la materia misma del amparo judicial. Entonces queremos como organizar mejor el sistema y adicionalmente los jueces penales, por ejemplo, hay muy pocas tutelas que tienen que ver con el tema penal y una de las ramas y de las especialidades más congestionadas es la penal, ¿ya? Entonces que solamente conozca el juez penal de los amparos que le corresponden a la materia penal para que pueda seguir agilizando más su proceso ordinario. Ya los procesos de tutela están representando casi el 40% de toda la jurisdicción ordinaria. Sí. Entonces yo creo que es organizar el sistema, darle mejor calidad al sistema y constitucionalizar cosas que ha dicho la jurisprudencia. Mire, créame que no vamos a dañar la tutela, la estamos fortaleciendo. Bueno, entonces,
Cambia que en las ciudades donde haya más de un juez, la tutela solamente se puede poner en el juez, ante el juez que tenga la especialidad a la que se refiere la tutela. ¿Qué más cambia? Se reconoce la tutela contra sentencias y se dice que la ley estatutaria va a reglamentar la tutela contra sentencias. O sea, contra sentencias que judiciales. De las altas cortes también. Y de los jueces y eso. O sea, hay también... no hay un fallo, no hay como la última instancia que pasa. O sea, bueno, Colombia tiene como 7 instancias para que un fallo se vuelva definitivo, ya, porque hay primera, segunda instancia, hay recursos extraordinarios, y cuando usted ya está llegando, cree ya la cosa juzgada, no, surge la tutela y hay tutelas contra sentencias. Entonces, lo que queremos es, en la ley, no en la Constitución, poder traer a la ley lo que ha dicho esos acuerdos que hay entre cortes, que por ejemplo, cuando hay fallos de tutela contra sentencias de las altas cortes, decida la sala plena. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor seguridad jurídica. Hoy, por ejemplo, un fallo de tutela contra sentencia lo puede dar una sección de una corte y un caso absolutamente similar lo falla diferente otra sección de la misma corte. Entonces aquí queremos, para poder que haya seguridad jurídica, que esa tutela contra decisiones judiciales de fallos de altas cortes la decidan las salas plenas. ¿Por qué? Porque los colombianos necesitamos seguridad jurídica, tanto para nuestra vida social como para el desarrollo económico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un fallo de la Corte Suprema de Justicia al que se le impone una acción de tutela y llega a la Corte Constitucional? Según esta Bueno, no estamos tocando para nada la competencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional sigue siendo el órgano de cierre de las decisiones de tutela. La Corte Constitucional selecciona de diferentes fallos de tutela para unificar jurisprudencia. Eso sigue exactamente igual como lo dice la Constitución y como es hasta hoy. Lo que pretendemos es que este fallo de tutela que está en la Corte Suprema de Justicia, ¿ya?, sea fallado no por una sección, sino por la sala plena. Y la Corte Constitucional, de varios fallos de sala plena, va a poder seguir seleccionando para unificar la jurisprudencia. Ya. O sea, lo que queremos es darle mayor seguridad al sistema y mayor orden. Yo sé que el proyecto trae muchas otras cosas que ya vamos a hablar, pero son más enfocadas a combatir la corrupción, digamos, las dificultades administrativas que tienen las altas cortes. Pero en cuanto a lo que le afecta al ciudadano del común, además de la tutela, ¿qué está planteando el proyecto? Mire, estamos modificando un artículo de la Constitución para que el juez de control de garantías pueda de una vez dictar sentencia cuando hay allanamiento a cargos. Lo que ocurre hoy con el sistema penal acusatorio es que el juez de control de garantías no puede dictar sentencia, sino que le corresponde a un juez de conocimiento. Entonces, el juez de control de garantías, ahí se inicia el proceso, la persona se allanó a cargos, la Fiscalía tiene que seguir investigando algo que ya no hay que seguir investigando, pasa a un juez de conocimiento, y ahí es el juez de conocimiento el que puede dictar sentencia. O sea, cuando hay allanamiento de cargos, cuando la persona ha confesado, confiesa que es culpable. Confiesa que es culpable, cuando están todas las garantías cumplidas, cuando le da seguridad al juez de garantía, ahí puede de una vez dictar sentencia anticipada y no tenemos que hacer todo eso. O sea, pretendemos con esta medida, porque hay muchos allanamientos a cargo, agilizar el sistema penal acusatorio y dejarlo también que cuando haya congestión, por ejemplo, el juez de control de garantías pueda ayudar a hacer la audiencia preparatoria para el juicio. Lo único que sí se prohíbe es que el juez de control de garantías no sea al mismo tiempo el juez del juicio oral, ya, porque ahí sí habría incompatibilidad. Eso le va a afectar al ciudadano para mejorar la justicia. Esta reforma que hemos presentado a la Constitución es un primer acto legislativo de muchas reformas no constitucionales sino legales que vamos a hacer. ¿Y por qué necesitamos empezar por la reforma constitucional? Porque la reforma constitucional es la que dice cómo debe ser la institucionalidad, las instituciones de la justicia.
Pero entonces luego vienen otros proyectos de ley. Vienen otros proyectos y otra ley, esto es un proceso. Sí. Pero entonces, la regulación del servicio de justicia lo tiene un ente que es el Consejo Superior de la Judicatura. Esa organización ha demostrado ser incompetente en todo este tiempo. Entonces necesitamos un buen regulador para poder transformar la administración de justicia. Yo le quiero preguntar sobre eso en un minuto, pero antes quiero plantearle esto que afecta la seguridad de los colombianos. Y es lo que la policía dice todo el tiempo: capturamos ladrones y los llevamos ante el juez y los dejan libres. Esto que ustedes están presentando hoy, ¿cambia para bien esa situación que padecen muchos colombianos o no? No, para nada. Eso está a nivel constitucional. Esos cambios que probablemente va a tener el sistema penal se tienen que dar es a través de la modificación del sistema penal acusatorio, que tampoco son muchos los cambios. Eso es lo que hay que hacer para mejorar eso de que se queja el ciudadano, es realmente mejorar la gestión la gestión de los despachos judiciales y de la Fiscalía. Lo que está pasando hoy en día es que como los procesos se demoran mucho y los jueces sueltan a los delincuentes, lo que hay es reincidencia de capturas, pero no reincidencias, o sea, no se ha llegado todavía a una sentencia en los casos. Entonces los dejan libres, vuelven y los capturan. Y por ejemplo, los jueces penales hoy no tienen un sistema de información que les diga que esa persona ha sido recapturada varias veces. Y eso es falla ¿de quién? Del Consejo Superior de la Judicatura, que no ha podido entregarle a la justicia los sistemas de información que se requieren. Pero ese problema no se va a solucionar con este proyecto de ley. Yo sí quiero que los ciudadanos entiendan que esto es un proceso, que estamos empezando a modificar el tema constitucional para poderle dar paso a toda esa adecuada regulación para el mejoramiento de la justicia. Entonces, hablemos de otros de los puntos del que usted tocaba, el Consejo Superior de la Judicatura, que ha sido un ente tan criticado. Lo que yo entiendo, pero usted me corrige, es que va a ser reemplazado como por 3 entes distintos: la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, la Dirección General de la Rama Judicial y la Comisión de la Carrera Judicial. ¿Eso es así? O sea, ¿reemplazar un organismo por 3 o cómo es? No, hoy existe a nivel legal la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial. Fue creada por la ley, pero ahí se reúnen todos los presidentes de las Cortes, los representantes de los empleados y el Consejo Superior de la Judicatura, pero no tiene dientes. Lo que está pasando hoy, y eso fue algo que se resaltó en este diálogo de mes y medio que tuvimos con las Cortes, es que hay un rompimiento entre las jurisdicciones y el órgano de gobierno. Entonces queremos elevar a nivel constitucional esa comisión interinstitucional para que haga esa interacción y esa articulación entre la jurisdicción y el órgano de gobierno. O sea, se le dan las funciones del Consejo, unas de las funciones del Consejo Superior de la Judicatura a la Comisión. Y de las cosas estratégicas. Ya. O sea, aprobar el plan de desarrollo, aprobar el presupuesto, aprobar el plan de capacitación, cosas estratégicas para que toda la Judicatura se comprometa con la gestión de la rama judicial a través de ese órgano. La Dirección General de la Rama Judicial, entonces, ¿qué va a hacer? Hemos dividido la función en 3 partes, por lo que hay hoy es un revuelto de funciones de gobierno y de administración. Entonces, la médula de la rama judicial y lo que más garantiza la independencia judicial es la carrera judicial. Entonces en esa propuesta estamos creando la Comisión de Carrera Judicial, además respetando la sentencia de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional de Equilibrio de Poderes. Entonces estamos creando esa comisión que es la que va a regular toda la carrera judicial y va a hacer las listas para magistrados de Corte Suprema y Consejo de Estado. O sea, estamos dando, la médula de la Comisión de Carrera es la médula del Poder Judicial y se le está dando a esas 3 personas mayores requisitos que a magistrados de las altas cortes. Van a ser designados por cada una de las cortes, los 3,
y van a regular la carrera y van a hacer las listas. Esos se van a llamar magistrados los que integren la comisión. Comisionados. Son comisionados. Pero van a ser más poderosos que magistrados. Nadie se va a llamar magistrados sino los magistrados estos son los miembros de la comisión de carrera judicial. Con un poder enorme. Para hacer las listas y para eso y por carrera judicial. Ya. Luego viene la dirección de la rama judicial. Sí. Que haga de cuenta que es una entidad que tiene una junta directiva y tiene un gerente. Esa junta directiva la nombra la comisión interinstitucional, también son 3 personas, con un perfil que va a variar cada 4 años de acuerdo con las prioridades del plan de desarrollo. Si por ejemplo hoy en día se necesita llevar la tecnología a la rama judicial, uno de esos perfiles o 2, como lo diga la comisión, deben ser de personas expertas en tecnología. Y el gerente, que es el gran administrador de la rama, y a su vez es el representante legal de la rama. Sí. Esto implica, ministra, que va a haber más o menos gente ejerciendo las funciones que hasta hoy ejerce el Consejo Superior de la Judicatura. Bueno, yo creo que aquí no va a haber masacre laboral de nadie, aquí va a haber una distribución, pero se va a racionalizar la estructura. El Consejo Superior de la Judicatura hoy tiene 6 magistrados y tiene una cantidad de unidades que se replican en la Dirección de Administración Judicial. Entonces aquí ese consejo directivo no va a tener unidades ni va a tener nada. Van a estar respaldados en la gerencia le tiene que proveer toda la información y conocimiento para la toma de decisiones. O sea, con la misma gente, pues puede ser no los mismos que están hoy, pero otros, pero con el mismo número de personas. Distribuidos de una manera más estratégica. ¿Ya? O sea, no se reduce la nómina. No va a haber masacre laboral, ni esta reforma pretende eso. Sí. ¿Ya? O sea, para que se tranquilicen. Tengo que hacer una pausa para comerciales, ministra, pero cuando regresemos me gustaría que hablemos de 2 cosas. Uno, si esto implica, para que la justicia funcione bien, muchos más recursos para la rama judicial y cuánto. Y además, bueno, ¿qué es lo que plantea esta reforma para evitar estos casos de corrupción hasta en las altas cortes que estamos todavía viendo? Ya volvemos a Mejor Hablemos. Estamos hablando con la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, acerca del proyecto de reforma a la justicia que presentó hoy y que ataca de manera muy contundente la posibilidad de corrupción en la justicia en general. Ministra, entiendo varias cosas. Primero, que los jueces, que quienes aspiren a ser magistrados tienen que tener más tiempo de experiencia, ¿verdad? Que cuando terminen de ser magistrados no pueden después lanzarse a un cargo de elección popular, ni presentarse a otra corte, Hay una cosa que me llama mucho la atención, que no pueden recomendar gente para trabajar en otros ámbitos de la rama judicial. ¿Y eso cómo se comprueba? A ver, sí tiene, uno de los ejes fundamentales es la probidad y la transparencia, y la experiencia nos ha venido demostrando dónde podemos mejorar esos aspectos de transparencia y de probidad. Entonces, por ejemplo, eliminación de facultades electorales. Eso ha sido hasta un pedido de las altas cortes, ellos incluso se referían a que eso era un regalo envenenado, entonces simplemente las estamos suprimiendo y dejándole únicamente la del fiscal general. Estamos, como tú dices, aumentando requisitos e inhabilidades, y estamos para que realmente romper ese vínculo entre la política y la justicia, diciendo que no puede, excepto lo de carrera administrativa, que no pueden estar recomendando personas, familiares en otros órganos del Estado, y en especial de los órganos de control, porque se ha demostrado, se decía, por ejemplo, que fiscales, que la Corte anterior tenía una nómina amplia en la Fiscalía, en la Procuraduría. O sea, vamos a evitar eso. ¿Eso cómo se comprueba? Yo creo que simplemente es una prohibición, y si llega a suceder y comprobarse, es una causal incluso de mala conducta y de pérdida del empleo.
¿cierto? O sea, esa prohibición hace que uno se regule mejor. O sea, no es que vayamos a tener un policía en cada cosa, pero eso es... Entonces, un magistrado no le puede decir al fiscal, oye, esta persona es buenísima en tal área, porque ahí ya está cometiendo, por si tiene una vacante, pues, porque ahí ya estaría cometiendo una falta. Como estamos tratando de cambiar la política, el presidente Duque, a través de que no vamos a dar la llamada mermelada tóxica, la vamos a evitar. Yo creo que también eso hay que cambiarlo. O sea, esto es por mérito y los funcionarios públicos tienen que ingresar por un sistema de mérito. Sí, hay algo perdóneme, ministra, hay algo que me llamó la atención que dice que los magistrados van a poder sacar a uno de sus compañeros si hay sobre esa persona un cuestionamiento o un proceso específicamente que ponga, digamos, en riesgo la imagen de la institución, que es lo que acaba de pasar con el magistrado Malo. Es exactamente eso mismo. Que casi no lo sacan y él pidió vacaciones y después licencia y etcétera, etcétera, etcétera. Y le aprobaron un reglamento para poderlo sacar y casi que tampoco lo pueden sacar incluso con el nuevo reglamento. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Si ya existe ese reglamento, ¿qué es lo nuevo que trae este El reglamento proyecto? puede cambiar, más fácil que una constitución. Entonces estamos elevando a nivel constitucional eso y estamos dividiendo como el tema de la indignidad mientras ocurre el juicio político para poderle quitar el fuero, que podamos tener esta herramienta acá para que los propios magistrados puedan regular a sus pares. O sea, yo creo que el buen comportamiento se puede regular en comunidad y uno es consciente de que alguien con el que trabaja todos los días está incumpliendo las reglas, eso se sabe. Entonces, ya sabiendo uno que sus pares pueden tomar decisiones, yo creo que eso es una contención mayor para los malos comportamientos. Entonces simplemente estamos elevando a nivel constitucional esa posibilidad que ya la Corte Suprema de manera muy dificultosa la abrió en el caso del magistrado Malo. Algo como lo que está pasando con el expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte, que dentro del proceso se conoce que en su despacho recibía la visita de los abogados que estaban llevando casos que a él le iba a tocar, sobre los que le iba a tocar fallar, y lo mismo con otros expresidentes de la Corte que están involucrados en estas investigaciones. ¿Cómo lo evita esta reforma a la justicia? Yo creo que habiendo constitucionalizado algunas normas de buena conducta y de probidad, adicionalmente yo sí quiero dar aquí un testimonio por todos estos hechos lamentables que sucedieron, que son de unas pocas manzadas podridas, vemos una actitud diferente en las Cortes. La otra cosa que pretende todo este proceso de reforma, que probablemente usted no la va a ver acá, sino en desarrollos legislativos, es que estamos tratando de mejorar el recurso humano para la justicia. Vamos a hacer, y aquí hay algo con la exigencia de mayores exigencias para magistrados de altas cortes, y con esa audiencia de confirmación, yo creo que lo que estamos tratando es de atraer los mejores abogados a la rama judicial, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando terminemos de ver el paquete completo, que no es solamente constitucional ni legislativo, sino que, por ejemplo, va a haber una resolución para subir los parámetros para el registro calificado de las universidades, donde va a subir la calidad de los abogados, entonces vamos a ver un mejoramiento del recurso humano de la justicia. ¿Veremos cerradas facultades de derecho mientras usted sea ministra de Justicia? Yo creo que no, y eso no me corresponde a mí, sino a la ministra de Educación. Sí, bueno, pero... no lo sé, yo creo que vamos a subir el estándar de calificación, ¿cierto? Entonces no es cerradas facultades de derecho, pero va a costar mucho más abrir una facultad de derecho. ¿Cuánto vale esta reforma a la justicia? Esta reforma yo creo que es costo cero, aquí no hay, yo creo que se cambian unas instituciones y unos cargos por otros, o sea, no, esta reforma constitucional no tiene, yo creo que es a costo cero, pero yo sí quiero decir acá que la justicia tiene déficit. Por ejemplo, faltan unos jueces penales, faltan cargos de jueces penales,
tenemos cerca de 100.000 audiencias represadas, ya sabemos que hay una necesidad y el gobierno, conjuntamente con la rama judicial, está buscando nuevos recursos para ampliar la planta de algunos jueces. ¿Cuántos jueces faltan? No lo sé, lo está calculando en este momento el Consejo Superior de la Judicatura, está haciendo el estudio para poder saber exactamente cuántos jueces penales faltan. Ministra, se acabó el tiempo, se quedan por fuera un montón de cosas, pero bueno, vamos a ver qué trámite le dan los congresistas. Solamente quiero, usted sabe que esta es una más de los muchos intentos de reforma a la justicia. Ojalá esta reforma pase. Yo creo que esto es una responsabilidad de las tres ramas del poder público que tenemos con los ciudadanos y yo estoy optimista y yo creo que las condiciones están dadas para que pase esta reforma constitucional a la justicia. Bueno, vamos a ver cómo lo logran sin mermelada, que es una de las banderas ya de este gobierno que lleva poco más de un mes. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes también, muchas gracias. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.